Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Evangelina Lezama y el día de hoy vamos a ver una clase relacionada con la asignatura Programación Estructurada. El tema de hoy es arreglos y estructuras, para lo cual tenemos una agenda que empieza con una introducción, vamos a hacer un desarrollo y finalmente las conclusiones y la bibliografía. Bueno, empezaremos con esta breve introducción. Los tipos estructurados de datos son los que ocupan un grupo de casillas de memoria y se identifican con un nombre. Además, los componentes de los datos estructurados pueden ser un dato simple o bien datos estructurados. Los componentes del nivel más bajo de un tipo estructurado siempre serán tipos simples de datos. Dentro de los datos estructurados tenemos precisamente los arreglos. El objetivo de esta clase es precisamente comprender los tipos de datos compuestos, pero en específico los arreglos. Dentro de los conocimientos previos que se requieren para entender este tema se encuentran el tipo de datos, los tipos de datos simples, las estructuras repetitivas y las nociones básicas de un lenguaje de programación, de la sintaxis de un lenguaje de programación. Muy bien, comenzaremos con la definición de arreglo. Existen varios autores que nos dan una definición muy parecida. Esta es de Cairo 2006 y menciona que un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Por qué es finita? Bueno, porque tiene un límite, un número definido de elementos. Asimismo, es homogénea porque los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Y también es ordenada. Esta colección es ordenada porque se puede determinar el orden y también la posición de cada elemento. ¿Y cuándo debemos utilizar estos arreglos? Bueno, cuando el uso de datos simples no sea suficiente. Por ejemplo, podríamos tener datos simples como enteros, flotante, carácter, donde solamente podemos almacenar un solo valor. Cuando esto ya no es suficiente, podríamos utilizar este tipo de datos. Si queremos almacenar más de un dato con el mismo nombre, por ejemplo, si tenemos una lista de datos como las calificaciones de un grupo o las temperaturas durante el día, que son del mismo tipo, o las edades de un grupo de personas. En este último ejemplo, las edades de un grupo de personas podrían ser enteras, ¿sí? Y pueden ser almacenadas en un arreglo. Además, se deben utilizar cuando queremos obtener información de ese conjunto de datos. En este caso, podría ser manipular estos datos con el fin de obtener un tercer dato. Por ejemplo, el promedio de las calificaciones de un grupo, o de las temperaturas, o de las edades de las personas. Existe una clasificación para los arreglos. Los arreglos pueden ser de dos tipos, unidimensionales o multidimensionales.
Dentro de los multidimensionales, a su vez, pueden ser bidimensionales, es decir, 2 dimensiones, o de más de 2 dimensiones, tridimensionales, cuatridimensionales, etc. Pero ¿cómo funciona un arreglo? Esto es muy importante. Un arreglo, partiendo de la definición de que es una colección finita, homogénea y ordenada de datos, ¿sí?, se puede hacer referencia a cada uno de los elementos de ese arreglo a través de un índice, es decir, un número que va a identificar a cada uno de esos elementos. Como ven en la diapositiva número 6, tenemos que el primer elemento se encuentra de izquierda a derecha, seguido del segundo elemento, y así sucesivamente hasta un enésimo elemento. En la siguiente diapositiva podemos ver que los elementos, ¿sí?, son estos que están dentro de los cuadros, que es el número 5, el 8, el 10, otra vez un número 8 y el 9. ¿Sí? Los índices los tenemos abajo. Generalmente los arreglos comienzan numerándose por el índice 0. Por lo tanto, aquí tenemos un arreglo de nombre A, donde nos indica que la primera casilla es el número de índice 0. El siguiente es el 1, 2, 3, hasta llegar al 4. Sin embargo, aunque empiece a numerarse del 0, y veamos que al final tenemos un 4, este arreglo es de 5 elementos. ¿Cómo se declara un arreglo? Bueno, un arreglo tiene una forma especial de declararse, como las variables simples que nosotros conocemos. Por ejemplo, si queremos declarar una variable de tipo entero, ponemos el tipo int, seguido del nombre o identificador de la variable, ¿sí?, por ejemplo, A, ¿sí?, y al final le ponemos un punto y coma. En el caso de los arreglos es algo parecido. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos el tipo también, el nombre del arreglo, pero además, entre corchetes, tenemos un número que indica el tamaño del arreglo. En el ejemplo tenemos int, porque es de tipo entero, A, que es el nombre del arreglo, y dentro de los corchetes tenemos el número de 5 porque es de 5 casillas, nuestro arreglo, tamaño 5. Podemos definir un arreglo también de esta forma. Si tenemos el mismo arreglo, pero queremos ponerle valores ya definidos, se lo podemos colocar dentro de llaves. Por ejemplo, int, tipo entero, A, que es el nombre del arreglo, 5, que es la cantidad de espacios que tendrá ese arreglo, asignación, signo igual, pero es asignación, le vamos a asignar esos números, 5, seguido de una coma, 8, 10, 8, 9. Esto es muy importante, verificar que los elementos estén separados por comas. Y como estamos definiendo nuestro arreglo, al final tenemos que incluir el punto y coma. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver esto que acabamos de poner, que acabamos de hacer, pero de otra forma. Podemos tener acceso a cada uno de los elementos del arreglo únicamente indicando la posición
que queremos trabajar. En este caso, tenemos el arreglo A en el índice 0 o posición 0 y se le va a asignar el número 5. Tenemos el mismo arreglo en la posición 1 y le asignamos el valor de 8. Y así sucesivamente le estamos asignando a cada una de esas posiciones un valor. Y como podemos ver en la imagen, quedaría de la siguiente forma. Tenemos de izquierda a derecha el primer elemento, que sería 5, y el último tiene el valor de 9. Muy bien. ¿Y qué pasa si nosotros tuviéramos un número mayor de elementos? Aquí podríamos utilizar y ayudarnos de una estructura repetitiva como es for. Generalmente cuando vemos programas donde se utilizan arreglos, es muy importante ver cómo utilizan esas estructuras repetitivas, en este caso for. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos un ejemplo. Vamos a trabajar con el mismo arreglo de 5 posiciones y empezamos con un for. En el índice colocamos 0, empezamos en 0 y hasta que y sea menor que 5. ¿Por qué menor que 5? Porque va de 0 a 4, como pueden ver en la primera tabla, en el primer arreglo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente leer esos datos y los vamos a leer de la siguiente forma. Estamos colocando un % de porque estamos diciendo que los elementos van a ser enteros. En este ejemplo, pueden ser de cualquier otro tipo, pueden ser carácter, pueden ser flotantes o cualquiera que se requiera. ¿Sí? Seguido de una coma tenemos ampersand, A, y entre los corchetes tenemos I. ¿Por qué? Porque nuestro índice lo está indicando esta variable I que estamos utilizando en for. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es para agregar datos a un arreglo. Aquí ya tenemos una petición hacia un usuario, que es ingrese el dato en la posición %d o %c. En este caso es un tipo entero. ¿Sí? Del arreglo, coma i, es decir, en la posición que indica el índice en el for en ese momento. Y es prácticamente lo mismo, pero aquí ya estamos teniendo una interacción con el usuario. Estamos solicitándolo y lo está leyendo. Como pueden observar en esta diapositiva, el programa nos calcula el promedio de las calificaciones de un grupo. Si se dan cuenta, comenzamos con declarar nuestras variables de tipo entero, que sería i, que vamos a utilizar en for para nuestros índices. La variable sum, esta va a almacenar la suma de las calificaciones. Y promedio va a tener el resultado de nuestro promedio. Si se dan cuenta, tenemos nuevamente el for de 0 a menor que 5, es decir, llegaría hasta 4, ¿sí? Y habría un incremento en esa for. Vamos a ingresar la calificación del alumno. Y lo va a almacenar en un arreglo que se llama grupo. Aquí vamos a estar acumulando en sum el resultado de la suma de todas las calificaciones.
Entonces, lo que tenía o tiene sum más lo que contiene el elemento en la posición I del arreglo grupo. Finalmente, cuando hace la suma de las 5 posiciones o de los 5 elementos, al final tenemos un promedio ya fuera de for. Un promedio que se calcula simplemente dividiendo el valor de la variable sum entre el número de elementos del arreglo y imprime el resultado. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cómo lo vemos en la máquina? Bueno, podemos verlo aquí. Cuando estamos pidiendo los datos, estamos ingresando uno por uno, nos indica en qué posición estamos para ingresar el dato. Entonces en la posición 0 ponemos el dato 5, en la 1 el 6, en el 2 el 7, en la posición 3 el número 5, en la posición 4 el número 4 y el promedio de la calificación es 5. Muy bajo, ¿verdad? Creo que los puse muy bajos, pero si se dan cuenta, este es el resultado y los arreglos nos pueden servir para algo de esta forma. Espero que esto les haya servido. Nuestra conclusión es que pues, los datos estructurados, o dentro de los datos estructurados tenemos los arreglos y estos nos permiten manejar un conjunto de datos y con un solo nombre. Además, se puede obtener mayor información de estos datos a través de la manipulación de los mismos. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias.